Lo primero que nos viene a la cabeza, porque es como lo hemos visto tanto en fotografías, como en las imágenes que nos aparecen en Facebook, o como nos han enseñado en las escuelitas dominicales, amén, nos viene un hombre fuerte, amén, con una túnica blanca, con unas alas, amén, con el pelito medio largo, puede ser moreno o rubio, depende de la imaginación de cada uno, amén. Pero eso es lo que nos han enseñado, y no está mal encaminado, porque realmente la palabra de Dios nos dice que realmente los ángeles son así, son de esa forma, amén. Pero yo quiero hoy traerlo desde otra perspectiva, porque es importante que nosotros podamos entender el movimiento angelical en este tiempo, porque realmente entender el movimiento angelical en este tiempo nos va a ayudar a desplazarnos dentro del reino, y nos va a dar una posición muy importante, amén. Entonces, amén, bienvenida, amén. ¿Sí? Entonces nos va a dar una posición muy importante, amén. Primeramente para entender un concepto que tenemos cerrado, amén. Porque hay un concepto que tenemos cerrado que hoy yo creo que lo vamos a poder cambiar, amén. Vamos a ir por favor al libro de Hebreos 2, versículo 6, amén, para poder ya empezar con la palabra, ¿sí? En el capítulo 2 de Hebreos, en el verso 6, ¿lo tenemos ahí? Sí. Amén. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto también lo encontramos en los Salmos, ¿vale? Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. Entonces, dice, ¿aquí de quién está hablando? Aquí está hablando de Cristo. Amén. Está hablando de Jesús. Dice, nuevamente vuelvo a leer, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. Aquí está hablando Cristo, sí, aquí está hablando de Jesús, pero aquí nos hace un hincapié en algo muy importante. ¿Cuántos saben que Cristo vino aquí a la tierra? Amén. Amén. Cristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros, pero vino en forma humana, no vino en forma divina. Amén. Él se hizo carne y dice la palabra que Él se despojó de todo para hacerse carne, ¿sí? Dice el verbo se hizo ¿qué? Carne. Se hizo carne, amén, para morir por todos nuestros pecados. Ahora bien, cuando Cristo baja, amén, cuando Cristo baja en formato humano, ¿sí? Baja como hijo del hombre, dice que Dios cuando lo bajó en formato de hombre, dice que le hizo un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Y esto quiere decir que el hombre, los hijos de los hombres, son un poco menor que los ¿qué? Que los ángeles. Y esto netamente en naturaleza humana. Amén. Ahora bien, Cristo en su naturaleza divina es mucho mayor que los ángeles. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es primogénito y es principal y es primero. Amén. Entonces, entonces, aquí la palabra nos está diciendo que cuando hay un formato de hombre, o hay como Cristo bajó en formato humano, como cuando Cristo estuvo aquí en la tierra caminando como humano, Él era un poco menor que los ángeles, porque nos lo pone en el verso 7. Dice, le hiciste un poco menor que los ¿qué? Que los ángeles. Pero cuando Cristo tiene su naturaleza divina, amén, ya Él no es poco menor que los ángeles. De hecho, Él es mayor, ¿sí o no? Sí. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que Él es primogénito entre muchos, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en Romanos 8:29. Amén. Hoy traigo muchos versos, por eso estoy corriendo. Amén. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿lo tenemos ahí? Romanos 8:29. Amén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, refiriéndose a Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Dando a entender que Cristo, en su formato de Cristo, de Hijo con mayúscula, amén, porque aquí el Hijo que pone es con mayúscula, dice que Él ya no es poco menor que los ángeles, sino lo pone en otra posición, que es la posición de primogénito. Amén. ¿Lo está entendiendo? O sea, en Hebreos la palabra de Dios dice que alguien declara y alguien testifica, y esto está hablando de Jesús, dice de que Dios le hizo un poco menor que los ángeles. ¿Podemos volver a Hebreos 2:7? Dice así, le hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. Refiriéndose a Jesús. Pero, Cristian, a Jesús en formato Cristo, a Jesús como Jesucristo, como nuestro Salvador, no, a Jesús como hombre, porque dice,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sí. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, cuando nosotros estamos en formato natural, en formato terrenal, en formato hombre, nosotros somos menor que los ángeles. Ahora bien, esto cambia cuando nosotros recibimos a Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y comenzamos a servir, nosotros ya no estamos en el formato de hombre. Estamos en un formato de hijo y estamos en un formato de siervos de Dios. Cuando uno empieza a servir y recibe a Cristo, ya no es menor que los ángeles, sino que es mayor. Amén. Leamos el verso 9 de Hebreos 2.9. ¿Qué es lo que pone? ¿Lo tenemos ahí? El 2.9. Sigamos bajando. Ahí. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, A Jesús. coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Pero entonces está diciendo que Jesús, ¿cómo le hizo Dios a Jesús? ¿Un poco menor que qué? Que los ángeles. Ahora, ¿es lo mismo Jesús que Cristo? Es Jesús. Es Jesús, pero digo, en su naturaleza. Porque una cosa es Jesús, pero otra cosa es Cristo. Y Jesucristo en unión es diferente. De hecho, por ejemplo, cuando Él estaba aquí por la tierra, era Jesús, pero Él se tuvo que convertir en Cristo. ¿Me explico? En un ungido. ¿Qué es lo que significa Cristo en el original? ¿Lo sabe? Cristo Ungido. Él se tuvo que ungir. Entonces, cuando Él ya comienza a caminar aquí en la tierra como Cristo, sigue siendo Jesús porque su propósito era salvar, pero ya no era solo Jesús, sino era Jesús ¿qué? Jesucristo. Y eso era Salvador ungido. Y eso ya no le hacía poco menor que los ángeles. Esto es lo que yo hoy quiero demostrar también, y es lo que primero vamos a ver. Porque siempre hemos visto a los ángeles como ¿qué? Superiores. Como superiores a nosotros. De hecho, cuando nosotros, antes de recibir a Cristo, los ángeles éramos un poco menor que ellos. Porque dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si tú le has hecho un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Entonces, cuando uno es un inconverso y cuando uno todavía no comienza a servir, es menor que ¿quiénes? Que los ángeles. Pero cuando uno comienza a servir y se pone en un formato de unción y en un formato de ungimiento, en un formato Cristo, porque somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo. Entonces ya nosotros no somos menor que los ángeles, sino que somos mayores. Y esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Amén? ¿Esto por qué sucede? El plan inicial de Dios, amén, cuando Dios inicia el plan con Adán y con Eva, realmente Adán y Eva dentro del huerto del Edén eran mayores que los ángeles. Pero cuando ellos caen y cuando ellos pecan y desobedecen a Dios, ellos ya pasan a un formato animal. Porque realmente, como ya he dicho antes, cuando los científicos han descubierto que nuestros cromosomas se parecen en un 99% al cromosoma animal, se diferencian muy poco, ¿amén? Muy poco, no sé el porcentaje real, tampoco le quiero decir. En un eslabón. En un eslabón simplemente nos diferenciamos, ¿amén? Pero luego somos muy parecidos a los animales. ¿Por qué Cristian, un cierto filósofo, decía que veníamos de los monos? Nosotros no venimos de los monos, ¿amén? Nosotros realmente nacimos de Adán y Eva y eso es una genealogía que se ha seguido pasando. Pero ¿por qué ese estudio de que venimos de los monos? No iba mal encaminado. Eso es porque cuando este hombre, este científico, vio el cromosoma humano, dijo, pero es que se parece tanto al mono que tenemos que venir ¿de quién? Del mono. Pero no quiere decir que vengamos del mono, sino que cuando Adán y Eva caen, pasan a ser a un formato animal. Y perdemos la imagen de Dios. Porque dice que cuando Dios crea a Adán y Eva, se crea a imagen y a qué? Y a semejanza. ¿Amén? Y siempre se ha predicado y se ha dicho, nosotros hoy en día somos a imagen y semejanza de Dios. Error. La imagen la perdimos. Seguimos teniendo la semejanza. Pero la imagen la perdimos. Porque cuando nosotros vemos que Dios crea a Adán y Eva, dice que a imagen y semejanza los creó y les dio aliento de vida. Pero cuando después de la caída del hombre habla de la genealogía de Adán, dice, estos hombres son semejantes a Dios. ¿Qué pasó con la imagen? Se perdió. Se perdió. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa imagen.
Porque cuando nosotros perdemos la imagen de Dios, somos muy parecidos a los que animales. Por lo tanto, somos neta creación, somos hijos de hombre. Entonces, cuando somos hijos de hombre y somos como hombres naturales, en nuestra naturaleza caída, somos un poco menor que ¿qué? Esto cambia cuando recibimos a Cristo. Vamos a seguir viendo esto, ¿eh? Tenemos que recuperar la imagen y esto se demuestra que Pablo lo identificó así, ¿sí? Dice en 2 Corintios 3:18, habla de que la imagen la hemos perdido. Pablo se dio cuenta de esto y dijo, no, realmente tenemos que ir de gloria en gloria hasta alcanzar una imagen, la imagen de Cristo. Pero ¿por qué tenemos que ir de gloria en gloria para llegar a la imagen de Cristo? ¿No era que somos imagen y semejanza? Haga así. No. Haga así. No, la perdimos y tenemos que recuperarla. ¿Me está entendiendo hasta ahora? ¿O estoy hablando en chino? ¿Amén? ¿Sí? ¿Me entiende? Páreme, si no me entiende. Dice en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma como por el Espíritu del Señor. O sea que tenemos que ser transformados en una misma. ¿Para qué? Para recuperar la que perdimos en el huerto. Por eso cuando nosotros no conocemos a Cristo, no recuperamos la imagen. Porque realmente cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, se aplica esto sobre nuestra vida. Que mirando a cara descubierta la gloria del Señor, de gloria en gloria yo voy recuperando la ¿qué? La imagen. Que se perdió. Wow, santo. Porque cuando usted le diga, no, somos a imagen y semejanza de Dios, dígale, no, estoy en proceso, porque usted ya ha recibido a Cristo. Pero si lo dice un inconverso, no tiene la imagen, tiene solo la ¿qué? La semejanza. La semejanza, nada más. Entonces cuando nosotros somos neta semejanza, somos un poco menor que los ángeles. Por eso dice, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Si es un poco menor que los ¿qué? Que los ángeles. Pero esto cambia cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Amén? Porque esto nos da un poder y nos da una autoridad. ¿Cuánto se sabe en el capítulo, este versículo tan famoso, Juan 1:12? ¿Amén? ¿Qué dice Juan 1:12? No lo pongo todavía. A ver si se lo saben. A ver. ¿Qué pone Juan 1:12? Más a todos los que recibieron y creyeron en su nombre. Póngalo. Claro. Así fácil. Me han puesto la etiqueta, claro. Somos bien listos aquí, ¿eh? Así un poco más y me entra Gaby y Julia y también me lo dice ella, claro. Y me lo dice también Ámbar y Angelina, claro, si está ahí. Amén. Dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una ¿qué? Potestad de Un poder de ser hechos hijos de Dios. Ese poder de ser hechos hijos de Dios es un poder de proceso. Porque no dice que nos dio la potestad para ser hijos de Dios, sino dice de ser hechos. Y ese de ser hechos habla de un proceso. No quiere decir que cuando yo reciba a Cristo inmediatamente soy hijo. Ya tengo la imagen. No, es que cuando uno dice, ya recibí a Cristo, tengo la imagen, yupi, no. Sino que hay un poder y una potestad de ser hechos. Y el ser hechos habla de un ¿qué? Un proceso, de una transformación para convertirnos en imagen, en hijos de Dios. Entonces cuando nosotros nos convertimos ya en hijos de Dios y pasamos de ser semejanza y creación a ser hijos de Dios a su imagen y semejanza, eso ya yo no me puedo decir que yo soy menor que los que, sino de que yo ahora soy como un hijo. Amén. Y esto nos lo menciona, amén, porque tenemos que dejar toda carne atrás, y esto nos lo menciona en 2 Corintios 5, 16 y 17, amén. ¿Qué es lo que pone en 2 Corintios 5, 16 y 17? Voy a tomar también versículo. ¿Qué es lo que pone? ¿Lo puede leer alguien en voz alta? Hoy le ha comido la lengua el gato, amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la
La carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Así. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas malas pasaron, dice. No. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué dice viejas y no malas? Porque son las viejas las que nos estorban. Porque las viejas las dejamos atrás, pero muchas veces cuando nosotros recibimos a Cristo, todavía hay mucho mal en nosotros. Y por eso hay un proceso. Por eso dice viejas y no malas. No dice que las cosas malas pasaron. Cuando nosotros recibimos a Cristo, comienza un camino. Y es un camino de ir dejando las cosas malas. Y eso es el proceso de recuperar la imagen. Por eso no dice las cosas malas pasaron. Claro, porque si no sería recibir a Cristo y ya, pues, ya soy ministro. Es un proceso. Amén. Pero dice de que desde ahora en adelante, a los que reciben a Cristo, ya no tenemos que conocer según la carne. O sea, muchas veces cometemos un error, que es cuando alguien se convierte y era un drogadicto, y era un borracho, un ladrón, lo seguimos conociendo según la qué. Según la carne. Pero aquí la Biblia me está diciendo que no debe ser así. Que lo que yo he sido antes, eso ya pasó. Amén, gloria al Señor. Y que no tenemos que conocer a nadie según la carne. Vale, tú en tu naturaleza de hombre, a semejanza de Dios, hiciste X cosa y cometiste miles de errores. Pero cuando recibiste a Cristo, yo ya no te conozco según la carne. Yo ya te tengo que conocer como nueva criatura. Todo lo que hiciste detrás ya me da igual. Pero muchas veces hacemos eso. No. Tenemos que hacerlo, pero muchas veces no lo hacemos. Porque es en plan, sí, has recibido a Cristo, pero... Y cuando es en 1996, cuando dijiste, no puede ser así, amén. Entonces dice en Juan 1:12, no lo póngame Romanos 8:17, porque hay algo que nos diferencia de los ángeles, que es que cuando nosotros nos convertimos en hijos, nos convertimos en herederos. Y los ángeles no heredan. Nosotros sí. Y eso nos hace mayor que los ángeles. Ahora bien, cuando dice que nosotros recibimos a Cristo, nos da una potestad, un poder. ¿De qué es ese poder? ¿Lo recuerdan? De ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos solaparlo con este verso, que dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, aquí está la condición, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, aquí me habla de que yo no soy heredero en un área, yo soy 3 veces heredero. Porque aquí menciona, y si hijo, también haga así, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántas herencias hay acá? Hay 3. 3 herencias. Porque por una parte somos herederos, por otra parte somos herederos de Dios y por otra parte somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces somos 3 veces ¿qué? Herederos. Si somos hijos. Y eso nos hace mayores que los ¿qué? Que los ángeles. ¿Sí? Vale, mira, yo tengo apuntado aquí, aunque ya lo he dicho, pero mira. Dice, Dios en su plan, por su amor, lo que he apuntado así, y su misericordia, nos dio una potestad y un poder mayor que la de los ángeles. Pero el hombre, por supuesto, perdió esa posición, perdió ese lugar cuando cayó. Ahora bien, la manera de recuperarlo es a través de Cristo. El hombre perdió la autoridad y pasó a ser una condición animal. Por eso es tan importante que recibamos a Cristo y comencemos a servir. Porque cuando comenzamos a servir, ya no somos un poco menor que los ángeles, porque ya no soy hijo de hombre, sino que soy hijo de Dios. ¿Entiende la diferencia? Entonces, ¿lo había visto así alguna vez? Porque muchas veces habían dicho, wow, los ángeles, wow, un ángel, wow, no sé qué, nos volvíamos locos y decíamos, madre mía, un ángel, ¿no? Está tan por encima, pero hoy ese concepto va a cambiar, ¿amén? Yo quiero que hoy nos vayamos, hoy es una noche de movimiento angelical, de verdad se lo digo. ¿Usted lo cree así? ¿O cree que estoy loco? No sé los ángeles que dirán. Ahora bien, ya entendiendo un poco que nosotros cuando recibimos a Cristo somos mayores que los ángeles, ¿cuál es la operación de un ángel? ¿Cuál es su deber? ¿Qué hace un ángel? Si yo le digo Angie, por ejemplo, o Carmen, ¿qué hace un ángel? ¿Usted qué me respondería?
O cualquiera, venga. Ahora, ¿qué es lo que hace el ángel? Mensajeros, amén, en su etimología. ¿Qué más? Protección, amén. ¿Cómo han dicho? Mensajero, protección han dicho. ¿Qué más? Amén. Ellos solo reciben las órdenes. Ellos solo reciben las órdenes de Dios, amén. Y son súper obedientes. Son muy obedientes. Entonces amén. nosotros si queremos ser aún mayor, mira, ¿qué nivel tenemos? Imagínense. Pero se ha dado cuenta que no sabemos exactamente explicar qué realmente, cuál es la operación de un ángel. O sea, si yo le doy ahora mismo un folio en blanco y le digo, lléneme este folio entero de la operación de un ángel, solo escribiríamos una línea. Un ángel es un mensajero. Aleluyita para rellenar pondríamos. Aleluyita y gloria a Dios. Amén. Y amén, Padre. Y para ti sea la gloria. Ya tenemos 2 líneas. Pero no podríamos llenar el folio entero porque desconocemos esto. Porque no nos lo han enseñado. Porque realmente decimos, hoy un ángel, sí, un ser con plumas, qué bonito. Pero luego cuando dice, sí, ¿y cómo trabaja? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lo hace? Usted, pues ya ahí no. Ya no lo sé. Amén. Entonces, ¿quiere ver cómo trabajan los ángeles? Amén. ¿Quiere saber cómo funciona? ¿Cuál es el movimiento angelical? ¿Cómo es que operan? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo vamos a poder identificar y decir, wow, he tenido un movimiento angelical? Dios envía un ángel. Sí, amén. Amén. Porque tenemos que ver eso. Porque así es la iglesia. Amén. Así es la iglesia. Tenemos que ver movimientos angelicales. Vamos a entender algo muy poderoso. Amén. Que a lo mejor me tira piedra, pero vamos a explicarlo. Amén. Números 20:16. Números 20:16. ¿Qué pone el número 20:16? ¿Cuántos se saben la historia de Moisés y demás? Sí, ¿Se la saben? Usted sabe que el pueblo de Dios estaba prisionero ¿en qué? En Egipto. Amén. Estaban esclavos y fueron esclavos durante 400 años. Pero Dios les da una promesa, ¿no? Y Dios empieza a hablar al pueblo de Dios y le dice, no, yo tranquilo que yo te voy a sacar de Egipto, no sé qué. Entonces ellos cuando ya han salido de Egipto, cuando ellos ya están en la tierra, ¿no? Ellos recuerdan, ¿no? Entonces ellos dicen así, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tu frontera. O sea, el pueblo de... ¿Quién clama aquí? ¿Quién está clamando? ¿Quién está diciendo esto? El pueblo de Israel. ¿Quién envió al ángel? Dios. ¿Cómo operó el ángel? ¿Lo sacó de qué? ¿Lo hizo visiblemente en cuerpo angelical? No. Entonces, celeste accionó un movimiento humano. El ángel que sacó al pueblo de Egipto tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Moisés. Entonces aquí el pueblo de Dios identifica y dice, Dios mío, estábamos esclavos en Egipto, pero tú enviaste un ángel para sacarnos. Pero vino un ángel con alas, con su arpita y dijo, vengan, salgan todos. ¿O a quién envió Dios? A Moisés. Entonces esto me está dando a entender un movimiento angelical muy poderoso que muchas veces no hemos entendido. Que es que cuando hay un movimiento angelical en el mundo espiritual, hay un movimiento humano visible. Así es. El ángel que operó para sacar al pueblo de Israel de Egipto fue Moisés. ¿Me explico? Sí. ¿O es una herejía? Entonces eso nos cambia el concepto. Porque muchas veces estamos esperando y anhelando y decir, Dios mío, pero yo quiero que venga un ángel, pero de verdad, el de luz, así que yo lo vea con mis ojos. Y sí, Dios lo va a hacer, pero yo le puedo decir que hay muy pocos casos, muy puntuales, que Dios envió un ángel de naturaleza divina traspasando la naturaleza humana. Muy poco. Mayormente cuando dice que hubo un movimiento angelical, por otra contraparte, vemos que se movió un siervo de Dios. Entonces un movimiento angelical es cuando un siervo de Dios se mueve. ¿Es usted un siervo de Dios? Amén. Cuando usted se mueve y comienza a servir al Padre, detrás tenemos un movimiento ¿qué? Angelical. Y cuando usted comienza a predicar en las calles hay un movimiento ¿qué? Angelical, porque también los está sacando de Egipto, los está sacando de la vieja vida. Eso es un movimiento angelical. Nosotros tenemos que movernos porque, le digo algo, somos mayores que los ángeles.
Entonces la función de ellos, aunque ellos me tienen que accionar, y yo tengo que ser sensible a la acción de un ángel, ¿me explico? Porque no quiere decir que no haya un ángel en el mundo espiritual, pero el ángel no puede traspasar el lindero humano, no puede traspasar a nuestra dimensión. ¿De quién se presta? De nosotros, de siervos de Dios, de hombres y mujeres, trayendo una palabra, trayendo una sanidad, trayendo una restauración, librándolo de cosas a lo mejor, porque yo me quedo flipado, me quedo sorprendido cuando alguien me dice, me quedé pillado en la carretera, no hubo nadie, y vino alguien de la nada, me infló la rueda, no sé cómo, y se fue. Y a lo mejor no es que sea un ángel específico, pero era un hombre accionado por el movimiento de un ¿qué? De un ángel. Por eso la palabra dice, hospeden, porque no saben si lo que están hospedando es un ¿qué? Ángel. Un ángel. ¿Pero qué vamos a hospedar? ¿A un ángel así, de luz, así, con sus alitas y su arpa? No. Cuando hospedamos un siervo, ¿estamos hospedando a quién? A un ángel. ¿Lo habían visto así? No. Por lo tanto, vemos dos paralelismos. Un movimiento angelical en el mundo espiritual, pero este movimiento angelical activa un movimiento humano. Y eso nos hace ver las cosas diferentes. Porque muchas veces también Dios, ¿sabe lo que pasa también con la iglesia en general? No esta, sino a nivel mundial, que se compara mucho. Y es muy místico. Entonces, si un siervo de Dios, allá por la China, a Dios le plació que bajaran ángeles reales, o sea, ángeles, y que traspasaran al lindero natural y le alimentasen, y contó su testimonio, ya todos queremos que nos pase lo mismo. No, pero yo quiero verlo, no sé qué. Pero Dios no trata igual con todos. Entonces muchas veces como comienzan las comparaciones en plan de, ay, yo nunca he visto un ángel. Pero yo le digo que muchas veces sí lo he visto. De hecho, cada vez que un siervo se para aquí, y no lo digo por mí, por el amor de Dios, usted me conoce, que yo cuando salgo del púlpito me vuelvo así chiquitito, gracioso, bailo, requetoneo, nada, eso ya no. Cuando usted sabe ya que cuando yo salgo de aquí yo me vuelvo chiquitito. Pero lo que hay aquí ahora detrás trayendo una palabra es un movimiento angelical, porque está trayendo una revelación. Entonces, sí que ha visto ángeles. A cada siervo que se ha parado aquí está visto un ángel. Porque es así. Amén. Entonces muchas veces cuando hemos clamado, Dios mío, envía tus ángeles, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces estábamos esperando a verlo de manera real. Pero a lo mejor Dios enviaba un siervo que a lo mejor te da la respuesta que tú estabas clamando y te dice, ay, sí, un siervo, me dio la palabra y bueno, pero ya está. Y a lo mejor crees que eso no es sobrenatural, pero eso es sobrenatural porque detrás ha habido un movimiento que angelical. Entonces el pueblo clama, identifica y dice, sí, para nosotros el ángel fue ¿quién? Moisés. Porque dice, Dios mío, te clamamos y enviaste un ángel que nos sacó de Egipto. ¿Pero quién le sacó de Egipto realmente? Moisés. ¿Y quién envió al ángel? Dios. ¿Quién envió a Moisés? Dios. Un hombre de Dios es alguien respaldado por la operación angélica. Un hombre de Dios es alguien respaldado por la operación angelical. Un ministro de Dios es alguien que detrás tiene un ángel que está operando. Lo que pasa que los canales somos ¿quiénes? Los siervos de Dios. Pero estamos haciendo una función de un ángel, ¿sí? Es que muchas veces la iglesia lo ha visto todo de manera mística. Lo ha visto todo de manera mística, de manera muy literal. Dios mío, protégeme y ponme en el hueco de tu mano. Y pensamos que estamos caminando por la calle y Dios está así. Cuando eso tiene realmente una figura dentro del reino de Dios. Y que estemos bajo el hueco de su mano, es que estemos bajo una operación ministerial de los 5 ministerios. Y estoy en el hueco de su mano. Guardados. Pero lo veíamos tan literal. Lo veíamos tan literal. De hecho, yo le digo algo. Dios todavía muchas veces nos tiene que hablar como en parábola. La Biblia es una parábola entera. Pero hay que descifrar esa parábola.
Y muchas veces lo seguimos viendo como parábola. Cuando leemos Apocalipsis, creemos que de la tierra va a salir un dragón gigante que escupe fuego. Y eso es todo figura. Sí, ya está. Sí, ya está, es verdad. O estamos esperando las trompetas, ¿no? De que dice el Apocalipsis. Van a sonar 7 trompetas. Entonces cuando el aire se pone muy fuerte y tú estás en tu casa y suena el aire contra la ventana, tú dices, ¡ay, Dios mío, que viene el ángel! Cuando realmente las trompetas es la voz pastoral. Wow, santo. Y las trompetas, las 7 trompetas que habla el Apocalipsis son las voces pastorales que están clamando de que Cristo viene ya. Oh, santo. Amén. Entonces las trompetas ya están sonando. Pero como lo hemos visto de manera tan literal, decimos, es que yo quiero oír la trompeta. Pero toda la Biblia está en figura. Es que decíamos, no, trompeta, va a sonar la trompeta. Y encima lo veíamos con trompetas romanas, estas doradas. Cuando realmente las trompetas que menciona la palabra son los chofares, los cuernos. Ni siquiera son las trompetitas estas romanas de plata o de oro. Son cuernos. Con eso tenemos demasiado. El shofar. Es que lo hemos visto todo de manera tan mística, igual entonces con los ángeles, pues. Sí, sí. Dios mío, por favor, envía un ángel. Y queríamos que cuando estemos en la cama nos levantemos y veamos ahí un ser de luz flotando. ¡Hola! No sé qué. Dios te dice esto. Claro, entonces lo estamos esperando tanto cuando realmente lo que tú quieres oír, a lo mejor ya te lo ha hecho un siervo de Dios. Y ese ángel era ese siervo de Dios. ¿Me explico? Estemos atentos al movimiento angelical, identifiquémoslo ya. Porque a lo mejor clamamos por un ángel y Dios nos envía un Moisés. Y ya también le digo que un Moisés, ¿qué carácter? Porque un Moisés era alguien, tampoco era Tan manso, ¿no? tan manso como él escribió de sí mismo. Ay, Dios. ¿Lo has visto así alguna vez? ¿O no? Vale, ahora con esto no quiero que seamos extremistas, porque también muchas veces vamos a poder ver cosas sobrenaturales, amén. De hecho, dentro de la palabra, aunque también nos hable de ángeles que accionaron hombres, también vinieron muchos ángeles a manera real, a manera divina, trascendiendo al plano natural, amén. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jesús cuando está en Getsemaní, amén, y dice que estaba cansado, y dice que vinieron los ángeles y lo fortalecieron. Elías, cuando está cansado de la misión, viene un ángel y le fortalece. Daniel, después de tener una visión, dice que quedó tan convaleciente que tuvieron que venir ángeles y le tuvieron que fortalecer. Porque también una operación que hace un ángel es fortalecerte. Eso es lo que hace un ángel, ¿sí? Porque lo vemos a lo largo de la Biblia que Jesús dice, después de haber salido del desierto y haber luchado con Satanás, dice que vinieron ángeles y le sirvieron, le fortalecieron, amén. Cuando Elías estaba cansado de huir de Jezabel, un ángel le viene y dice, ¿tú qué haces aquí? Largo camino te resta, come el pan, pum, sale a caminar. Y caminó 40 días y 40 noches sin parar. Fue una fortaleza tremenda lo que le dio ese ángel. Pero era un ángel divino trasladado al plano físico, que sí lo pudieron ver como un ser de luz. Amén. Y también Daniel, después de ver la visión, tiene que venir ángeles a fortalecerte, porque fue tan tremendo lo que vio que quedó enfermo, quedó convaleciente. Amén. Ahora bien, esta misma función que tuvieron los ángeles de fortalecer, la vemos en los hombres de Dios a lo largo también de la Biblia, que fortalecieron también personas. O sea, una misma operación angelical que vemos en el Antiguo Testamento, luego a lo largo del Nuevo, vemos que lo hacen los apóstoles, lo hacen los siervos de Dios, los maestros, los evangelistas, los diáconos, son los que realmente hacen esa operación angelical. Ya Dios no envía un ángel real trasladando a un plano físico, sino que ya Dios dice, no, ya sí, el ángel se va a mover en el plano espiritual, pero en el plano físico real se va a mover un siervo. ¿Sí? Y esto lo vemos en Primera de Reyes 19:5. Vamos a ver el ejemplo de Elías, amén. Tengo muchísimo por dar. No se está aburriendo, ¿no? Primera de Reyes 19:5 al 8. Amén. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir.
Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta, dice. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Aquí vemos que un ángel, en plano real, amén, fortalece los pies de Elías. Lo fortalece, amén. Viene y le dice, levántate, camina, anda, amén. Y Elías se alimenta, bebe y anda 40 días y 40 noches, que se dice rápido. Porque es como si yo le dijese a Junior, y vete para Madrid 40 días, 40 noches a pie, no cojas ningún coche, a pie. Come y bebe que no te vas a cansar. Es algo sobrenatural. Pero ahora bien, este movimiento angelical que vemos en Elías, luego lo vemos también que la misma función la hizo Pedro. Hechos 3:6. 3:6 y 7. Hechos 3, verso 6, y también leeremos el 7, ¿sí? Dice, mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. ¿Amén? Le pongo un poco en contexto. Pedro estaba caminando, estaba sirviendo a Dios, y ve que a la puerta de una iglesia, a la puerta de un templo, está un hombre que no podía andar, que estaba lisiado, ¿sí? Que estaba ahí sentadito y siempre pues oía la palabra de Dios. Entonces le dice a Pedro, le dice, dame un poco de limosna, ¿no? Para poder alimentarme. Ya yo no tengo pies, no puedo trabajar, ¿no? Tengo que pedir limosna porque tengo que comer. Entonces Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lo mismo que hizo el ángel con Elías, lo hizo Pedro con un paralítico, con un lisiado de los pies. Lo mismo, la misma función del fortalecimiento de los pies. ¿Esto por qué es? Con esto que quiero demostrar, que cuando un siervo de Dios se mueve, es la misma operación angelical. Nosotros tenemos que ser una iglesia entendida, que cuando vea a un siervo de Dios, tenemos que ver a un ángel. Por eso, yo trayendo este estudio, entendí algo que decía la palabra que decía, tengan a tus hermanos siempre por encima tuya, dice. Siempre tengo a tu hermano por encima tuya. Y yo eso muchas veces decía, qué bonito, qué lindo, pero ¿por qué? ¿No? Yo siempre porque yo soy muy preguntón con la palabra, quiero saber el por qué, ¿no? Yo soy muy hambriento en ese aspecto. Siempre cuando veo, esto no lo entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y empiezo a indagar y empiezo, ¿por qué? Y ahora ya lo entendí. Porque si realmente entendemos que cada vez que un hermano está sirviendo, sea en el área que sea, hay un movimiento angelical, yo es que le tengo que tener por encima mío. ¿Me explico? Y también mucho más con los siervos de Dios, con los ministerios, con las diaconías, muchísimo más. Por eso la palabra de Dios dice, tengan los diáconos, aunque no sean todavía una posición de autoridad, tienen que ser una posición de honra. Porque si son diáconos ha tenido que haber un movimiento que angelical detrás. Y póngase a servir. Porque si usted no está sirviendo, quiere decir que no es sensible a una voz angelical. Porque a lo mejor el ángel está accionándole y usted sigue sentado, sin hacer nada. Entonces usted no está haciendo la función que debe de hacer. ¿Me explico? Porque realmente lo que nos acciona a servir, lo que nos acciona a ofrendar, lo que nos acciona a predicar, lo que nos acciona, hay un ángel detrás, accionándote a ti para que tú hagas su función aquí en la tierra que él no puede hacer porque no puede trascender a la naturaleza humana. Entonces se tiene que prestar de ti para decir, esto es lo que tú, ¿sabes a lo que me refiero? Pero muchas veces no somos sensibles a ese movimiento angelical y no servimos. No servimos, no estamos haciendo nada por el reino. Si yo le pregunto hoy, o si bajase el mismo Dios y le preguntase a uno por uno, ¿en qué estás sirviendo? ¿Qué le diría usted? ¿Está sirviendo en algún área? Porque hay que servir. Porque como comentábamos el día martes, de que la desocupación es hogar calentito para los espíritus inmundos. Porque dice que un espíritu inmundo cuando está andando por los lugares secos y dice, tengo que volver a mi casa de donde salí, refiriéndose a un cuerpo humano, dice que lo haya primeramente como desocupada.
Entonces dice, oh, como está desocupada, aunque esté limpia y aunque esté barrida, como está desocupada, ¿yo puedo qué? No sé. Entonces no se trata a lo mejor de mantener una santidad, sino de mantenerse como ocupado. Porque por más que yo esté en casita ahí siendo santito, sin beber, sin nada hacer, como un espíritu inmundo me vea desocupado, porque lo dice la palabra, que lo primero que ves desocupado dice, uy, pues entonces no voy a venir yo solo, sino que voy a montar una fiesta. Voy a traer a 7 más. Y dice que el estado de ese hombre, el postrer estado, es como peor. Esto no ocurre cuando nosotros nos dejamos accionar por un movimiento angelical. ¿Me explico? Sirva. Si está en esta casa, vengan los líderes y digan, ¿qué puedo servir, Cristian? ¿Puedo venir a limpiar? ¿Puedo venir a hacer esto? ¿Qué falta? Porque hay hermanos que lo han hecho. Y yo me quedo sorprendido porque digo, wow, un ángel. Porque hay hermanos que a mí me han venido, que están muy aquí sentados. Amén. Y que me han dicho, ¿en qué puedo ayudar? Yo colaboro, yo pongo la plata, yo pongo el oro. Me da igual, pero lo que haga falta, yo estoy ahí. Yo estoy ahí para limpiar, para predicar, pum, pum, son ahí. Y luego otros cuando se les dice, necesitamos ayuda. Hasta luego, nos vemos, bendiciones. Entonces, eso me demuestra que todavía no está haciendo un movimiento angelical en ti. Porque cuando Dios envía, se va a prestar de nosotros. O sea, hay un movimiento angelical, ¿no? Hay un Egipto que tenemos que recorrer y un ángel que está enviando Dios, pero los ángeles tenemos que ser nosotros para sacar a la gente de Egipto. Que es así. Muchas veces también no lo hacemos porque muchas veces también, por ejemplo, dice la palabra de Dios, alentados unos a otros, animados unos a otros, exhortados unos a otros. Tampoco muchas veces lo hacemos. Vemos a alguien que entra cabizbajo y creemos que esa es la función que tiene que hacer el maestro Cristian o los pastores. Que sí, que también lo vamos a hacer en una instancia cuando estemos con esa persona, pero dice la palabra que tenemos que animarnos unos a otros. No que le ministre y que le diga, cuéntame toda tu vida, y yo, no. Pero anímelo. Vaya, anímelo, déle un consejo. Que estamos llenos de palabras. Hermano, no se desanime. O hermano, tenga cuidado, sí, ha cometido el error, pero delante de la presencia de Dios nos podemos limpiar. O sí, a lo mejor tiene este problema familiar, pero Dios lo va a sacar adelante. Pida consejo a un ángel. Sí, pero ¿lo hacemos? No lo hacemos. Entonces no estamos siendo una iglesia angelical. Y eso es un problema. ¿Amén? Ya quería llegar a esto. Se va a caer. Vamos a Hebreos 1:13. Esto nos va a cambiar la perspectiva de los ángeles. Dice así. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos, refiriéndose a los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Nosotros somos, ¿cuántas veces herederos hemos dicho? 3 veces herederos. Y aquí me está dando una clave, que le está diciendo, los ángeles, ¿los vas a sentar a tu diestra y vas a poner a los enemigos al pie? No son simplemente los ángeles espíritus ministradores que están al servicio de los que heredan. ¿Lo volvemos a leer? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que los ángeles están a nuestro ¿qué? Lo pone ahí. ¿Usted es heredero? ¿Usted ha recibido a Cristo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? Si no, oramos hoy. Amén. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene el poder de ser hijo. Y leímos que si hijo, somos 3 veces herederos. Entonces dice que los ángeles, ¿a quién sirven? ¿A favor de quién? De los herederos. Y esto a mí me dio una clave, pero impresionante. Impresionante, amén. Dice que ellos son espíritus ministradores, amén. Trabajan juntamente con los que ministran. Ojo, cuidado aquí, ¿Me explico? Con los ministros
estos ángeles son los que trabajan. Que con esto no quiere decir que usted no pueda ser accionado por un movimiento angelical, pero al ser espíritus ministradores, trabajan codo ¿con quién? Con los ministerios. Ahora bien, dice de que están, pero sin embargo dice que están a servicio de todos los que son ¿qué? Herederos. Entonces usted diga, yo tengo un ángel ¿a qué? A mi servicio. Una vez el apóstol Alberto, y lo predicó, lo dijo así de pasada, pero no dijo el argumento bíblico, no dijo que cuando nosotros nacemos en Cristo, nos es asignado un ángel. Y yo me quedé así como un ángel? O sea, no entendí. Lo dijo tan de pasada, pero yo lo apunté. Y me lo subrayé en morado en el Ecuador, porque digo, esto tengo que buscar cómo, ¿no? ¿Quién será mi ángel? No sé qué. Entonces, cuando dice eso, a mí yo estaba así como rompiéndome la cabeza y diciendo, antes de predicarlo tengo que tener un argumento bíblico. Y aquí está, pues. Cuando tú te conviertes en heredero, tienes ángeles a tu servicio, pero uno en específico. Mire, mayormente esto dentro se le llamaba ángel de la guarda, se le llamaba. Todos tenemos un ángel de la guarda, pero no iban mal encaminados, pero no todos tienen ángeles de la guarda. Solo lo tienen los que son hijos herederos. Pero que nos es asignado un ángel, sí nos es asignado un ángel. Nos acompaña a todas partes. Y ahora ya se lo voy a demostrar. Ya se lo voy a demostrar que usted tiene un ángel. Y es lo que yo una vez le comenté a la diaconisa. Mientras más rango vayamos cogiendo en nuestro servicio a Dios, más ángeles tenemos. Cuando uno es hermano, tiene un ángel asignado a su servicio, a su movimiento angelical. Un diácono ya tiene más. Y un ministro ya tiene otro nivel de ángel. Otra jerarquía incluso de ángel. Otro nivel. ¿Me explico? Pero que tenemos un ángel a nuestro servicio. Se lo voy a demostrar, pero si lo tengo más abajo y no lo quería tener tan abajo. Para que usted entienda esto y diga, uy, el Cristian está diciendo una herejía. No, es así, tenemos un ángel asignado. Vamos a Hechos 12, 7. Vamos a entender, ¿eh? En la antigüedad, cuando estaba Cristo en la tierra, todos entendían este concepto, tenían la revelación de que cuando tú naces en Cristo, tienes asignado un ángel que te va a accionar siempre al movimiento angelical. ¿Amén? Dice, Pedro estaba en la cárcel, había sido puesto en la cárcel por predicar el Evangelio. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Esto es tremendo, quiero que preste mucha atención, ¿sí? Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Todo esto tiene unas figuras tremendas, pero no me quiero detener. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que lo que estaba viendo era una visión. O sea que Pedro está en la cárcel, viene un ángel y dice, levántate, le toca el costado, se le caen las cadenas, le da unas instrucciones y dice, sígueme. Entonces Pedro estaba como un poco extrañado, decía, esto debe ser una visión, esto no creo que sea un ángel. Pero Pedro realmente, para que tenga esta duda, tiene que haber algo ahí, un misterio. Porque Pedro ya había visto grandes glorias. Porque Pedro había visto la transfiguración de Jesús, Pedro había visto un montón de operaciones de ángeles, sanarse enfermos, que se levante. Pero ¿por qué entonces Pedro decía, esto debe ser una visión? Es por algo, mire. Vamos al 11, vamos al 11 en adelante. Más abajito, eso, al 11. Verso 10, verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, ¿sí? Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Seguimos. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta, porque claro, fue donde estaban reunidos todos los hermanos, todos los discípulos, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, ¿sí? Atentos a esto. Lo cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel.
Entonces ellos tenían una revelación de que Pedro tenía un ¿qué? Un ángel. Un ángel. Entonces ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel. Entonces cuando Pedro llama a la puerta, la niña dice, uy, este es Pedro, Pedro está en la puerta. Y dice, no, Pedro está en la cárcel, chiquilla. Debe ser su ángel, porque ellos tenían una revelación. Ahora, ¿por qué ellos creían que había confundido la niña al ángel con Pedro? ¿Sabe por qué? Porque el ángel que tenemos asignado es idéntico a nosotros. Por eso cuando Pedro le toca en el costado, era su ángel. Sí, era el ángel. Entonces Pedro dijo, ¡soy yo! Por eso dijo, lo que debo estar viendo es una ¿qué? Una visión. Una visión. Pedro ya estaba naturalizado con las cosas sobrenaturales. Pero cuando alguien le toca el costado y pum, dice, Dios mío, pero si soy yo mismo. Y ya luego entendió y dijo, no. Entiendo que este ángel me ha librado de la mano de Dios. Entendiendo de que un ángel era su ángel. ¿Tenemos que activar la operación angelical o no? ¿Se había visto de alguna manera así? Ahora yo le digo algo. Por eso la palabra de Dios dice, nunca señales a un siervo de Dios. Nunca le critiques, nunca le señales. Nunca levantes tu mano contra un ungido de Jehová. Porque detrás no está solo esa persona. Está un montón de ¿qué? Está su ángel asignado, el ángel de la cobertura que tiene, por supuesto, y el ángel de su rango ministerial, o de diaconía, o de siervo de Dios si todavía es hermano. Nunca levante su mano contra un siervo. Si le ve hacer errores, Dios se encarga. Usted no se preocupe. Nosotros todavía no estamos juzgando. Somos llamados a eso, la primicia. Sí, dice que se les dará futuro, facultad de juzgar y a otros de gobernar. Pero de momento no. No juzgue rápido. A mí siempre me hizo gracia algo que me decían, que dice, cuando tú señalas, 3 dedos te están señalando a ti, ¿no? Y a mí eso me da mucha gracia porque digo, sí, es que es verdad. Cuando yo señalo, 3 dedos me señalan a mí. Porque habla de mi madurez. No sé, intente ya señalar como se... Señala de otra manera. Movimiento angelical. Dígale al que tiene al lado, hoy va a haber un movimiento angelical, dígale. Hoy va a haber un movimiento angelical. Amén. Y después de esto, después de que termine la palabra, amén, quiero que luego nos podamos poner de pie, que pueda salir delante para que se active eso, que se active el movimiento angelical, sea sensible a eso, comience a servir, que los enfermos sean hoy sanados, porque tenemos ese poder, amén. Y yo juntamente con la mami, amén, quiero que podamos ministrarlos, que le tengo unas ganas. Tengo unas ganas de ministrar, amén. Mira qué bonito, dice en Hebreos 1.7 una diferencia muy tremenda, ¿eh? En Hebreos 1.7 dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Amén. Porque realmente los ministros somos la llama de fuego de Dios, o sea, somos mero canal. Amén. Yo cuando estaba estudiando esto, yo entendía que tanto los ángeles como los ministros, amén, de Dios, no tenemos poder en nosotros mismos, sino que simplemente somos una fuente o un canal del poder de Dios. Tanto los ángeles como los ministros somos meros canales. Pero como estamos haciendo una labor angelical, cuidado, amén. Amén, mira, es que tengo tanto por dar, porque quería hoy traer los 5 ángeles ministeriales, amén, de que un ángel funcionaba como pastor y se puede ver reflejado, otro como maestro, como profeta, amén, pero quiero que hoy pueda ver y entender algo tremendo, amén. Un momento.
Mire, le quiero decir algo para darnos un poco más de perspectiva a esto. Hemos dicho, amén, si me permiten me voy a juntar nuevamente, amén. Si me puede poner otro tecito, por favor, porque estoy con la garganta un poco cogido, porque es que aparte soy bien gritoño. Amén. Si me puede servir alguna diaconía, un tecito, por favor, caliente, hirviendo, que me queme la cuerda vocal. Bien, en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 1:10, ¿de acuerdo? Y lo vamos a leer hasta el 12. Quiero que pueda entender que algo que a mí me dio mucha alegría. ¿Usted sabe que los ángeles anhelan hacer lo que nosotros hacemos? O sea, un ángel nos ve y dice, ¿cómo me gustaría ir a ese envío de pasar por la tierra y hacer lo que hacen los humanos? Ellos simplemente son plenos espectadores, tienen una función muy específica, ¿no? La que estamos viendo en esta noche, pero a ellos les gustaría estar en nuestro lugar. Y esto lo pone aquí, dice en 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque los ángeles realmente anhelan tener la misión que nosotros tenemos. Lo anhelan realmente. Es que ellos realmente lo anhelan porque están a pleno servicio de los herederos. Es que yo no sé si usted estará entendiendo la dimensión, pero para mí entender que yo tengo un ángel que siempre va conmigo, que se parece a mí, o sea, un ángel guapísimo, que tengo un ángel, amén, y que aparte tengo un ángel del envío, ¿no? Que son de los pastores que también están a mi lado, y que son también el ángel de mi ministerio, o sea, me dan incluso otra perspectiva hasta para orar, hasta para salir a guerrear, hasta para venir aquí a la iglesia a interceder, me da otra perspectiva diferente. Me da una perspectiva de que cada vez que yo ministro, cada vez que yo doy un consejo, hay un ángel detrás que está haciendo una operación angelical. Por eso, yo le digo algo. Y también lo vamos a ver ahora, ¿vale? Pero, si nos da tiempo. Pero, todo ministerio de Dios, que usted sabe, ¿cuántos ministerios hay? 5. Todo ministerio ya está por Dios constituido como un ángel aquí en la tierra. Como un ángel. Entonces eso también nos da otra perspectiva de ver al liderazgo, amados. Nos da otra perspectiva de ver al liderazgo. Nos da otra perspectiva hasta de ver las diaconías. Porque la diaconía es un hermano, un siervo de Dios que se está preparando para constituirse también como un ángel aquí en la tierra. Entonces, démosle honra también. Démosle honra también a las diaconías. No las tengamos en poco. Y diaconías, actívense en el poder angelical, porque lo tienen. No tan solo tienen su ángel que se parece a ustedes que hemos visto. Aparte tienen un ángel de diaconía. Actívense en el poder angelical. Actívense en el servicio. Oren por los enfermos. Den consejos de poder. Liberen demonios. Sí, porque lo tienen. Hermanos en Cristo también tienen ese poder. Anímense unos a otros. Vayan a las calles a predicar. Que no tenga yo que ser el que diga, venga, vamos. No, usted solo. Yo me voy a predicar. Vamos, Andy, vamos a predicar. Venga, pum. Sí, hagámoslo. No seamos insensibles al mover que está haciendo Dios. Porque somos tan, ¿cómo le puedo decir? Desagradecidos, porque tenemos una función tan linda para hacer aquí en la tierra, que ni los ángeles lo pueden hacer, y lo anhelan. O sea, yo creo que un ángel, antiguamente en mi persona, para no poner el ejemplo a nadie, cuando yo antes estaba sentadito, sin hacer nada, sin servir, yo creo que mi ángel diría, chica, este menso, ¿no? Que no hace nada, yo en su lugar estaría sirviendo. Yo en su lugar, en vez de estar sentado, ¿qué no haría? Si yo anhelo lo que
tienes, Cristian, y lo estás desaprovechando. Lo estás desaprovechando. Tenemos que ser sensibles a eso. ¿Amén? ¿Le estaban diciendo la palabra? Amén. ¿Amén? No me va a dar tiempo. Es que traigo mucho. Pero bueno, otro día seguimos, ¿no? Y ya nos dedicamos específicamente a los 5 ángeles ministeriales. Uno por uno. ¿Amén? Un momento. Ya estamos terminando. Quiero terminar con algo. Usted sabe que cuando Juan tiene la revelación del Apocalipsis y Dios le dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, escribe al ángel de la iglesia de tal, ¿a quién se refiere? Ya no teniendo la revelación. A los pastores de cada iglesia, ¿amén? ¿Con qué puedo terminar? Vale, miren, voy a terminar con esto, ¿amén? No es un verso, pero es algo que yo quiero que podamos entender. Miren, en el libro de Hechos, cuando nosotros buscamos la palabra ángel en el libro de Hechos, sale más de 20 veces la palabra ángel en el libro de Hechos, más de 20 veces. ¿Y esto por qué había tanto movimiento angelical? Porque en el libro de Hechos es cuando comienza a moverse la iglesia. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que mientras más movimiento y servicio de la iglesia, más movimiento angelical va a haber. Mientras más sirvamos, mientras más nos movamos, más sanidades van a haber, más prodigios, más, porque de verdad que tenemos ese poder que viene de Dios, no en nosotros mismos, que viene de Dios. Pero mientras más movimiento angelical hay, donde más se registra la palabra ángel, es en la iglesia de Hechos, de los apóstoles. Y ese libro todavía no ha acabado. Seguimos escribiéndolo con nuestras acciones. Entonces activemos el movimiento angelical, por Dios. Activémoslo. Para que también haya un movimiento angelical. ¿Amén? Y ya usted sabe que cada vez que vea a un ministro de Dios, no es tan solo un ministro, sino que es un ángel constituido por Dios. Cristian, ¿por qué? Porque a Dios le ha nacido así. Ya cualquier cosa, si está en desacuerdo, ya usted ya habla con Dios. Yo simplemente traigo el mensaje, ¿amén? Ángelos, ¿amén? Ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero, ministrador. ¿Amén? Yo soy ángelos, el pleno mensajero.